Amén. Gracias, Señor, por este día tan precioso, Señor, que nos das. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, derrames bendición, Señor, a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que sea una gran bendición esta palabra, Señor, para todos aquellos que la han de escuchar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver el gobierno humano. En Génesis, en el capítulo 9, en el verso 1 dice: entonces bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el terror de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se arrastra sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve tiene vida, os servirá de alimento, así como os di la hierba verde, así os he dado todo. Pero carne con su vida, esto es, esto es su sangre, no comerás. Ciertamente pediré cuentas de la sangre de vuestras vidas, de todo animal, la derramaré, y de todo hombre del hermano, de cada varón, demandaré la vida del hombre. En el verso 6 dice: el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo el hombre. El gobierno humano. En Génesis 9:6 se inicia el gobierno humano. En el huerto, antes de la caída del hombre, antes de la caída, el hombre se hallaba directamente bajo el gobierno de Dios. Después de la caída, el hombre era regido por su propia conciencia. Génesis 3, 7 al 10. Sin embargo, tal gobierno fue ineficaz y el hombre se degradó aún más hasta sumirse en perversidad. Génesis 6, 5, 11. Es decir, en Génesis 6, 5, 11, su conciencia, que era por la cual ellos se gobernaban, totalmente se pervertió. Por tanto, después del diluvio, Dios autorizó al hombre a regir sobre sus semejantes, y esto dio comienzo al gobierno humano. Génesis 9:6. En aquel tiempo Noé era la autoridad delegada de Dios. Esta era una sombra del reino de Dios, cuya realidad es la iglesia y cuya manifestación será el reino milenario. Mateo 5:28. Nimrod, el primer tipo del anticristo. Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Aquí nos encontramos con el primer gobernante que contradijo y se opuso a Dios. Esto se inicia con Nimrod. Nimrod es el primer tipo del anticristo. Fue el primero en oponerse a Dios. Según la historia, Nimrod introdujo muchas cosas idólatras. Jeremías 7:18. El gobierno humano como entidad formada en oposición a Dios empezó con Nimrod y llegará a su fin con el anticristo. Jeremías 51, Daniel 2, 32 y 35. Las ciudades de Babel y Nínive edificadas por Nimrod. Puesto que vivimos no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres, necesitamos pensar de antemano en lo que es honroso ante los ojos de los hombres, de todos los hombres, ante los ojos de todos los hombres. Vamos a leer Romanos capítulo 13 en el verso 1. Romanos 13:1. En Romanos, en el capítulo 13, en el verso 1, dice la escritura de esta manera. 13:1.
Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios son y han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste a los que resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí en Romanos 13 nos dice que toda autoridad ha sido dada por parte de Dios. De que no hay una autoridad en la cual Dios no haya puesto. Pero ¿cómo obedecer las autoridades? ¿Cómo someterse a las autoridades? Dice en el verso 3: porque los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque porque te es un servidor de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para ejecutar ira sobre el que practica lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por temor de la ira, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los impuestos, porque son funcionarios de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que impuesto, impuesto, y al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honra, honra. Para nosotros, a veces es muy difícil someternos a las autoridades. ¿Cómo podemos someternos a las autoridades que son establecidas por Dios? Toda autoridad es establecida. Esto se logra a través de una transformación. Vamos a seguir leyendo. Puesto que vimos no solo delante de Dios, puesto que vivimos no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres, necesitamos pensar ante todo, tener un testimonio apropiado, no solamente delante de los hombres, sino también delante de Dios. Dios es soberano. Dice en Romanos, en el capítulo 12, en el verso 19 de Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es soberano. No debemos vengarnos nosotros de ninguna manera, sino que debemos dejarlo todo en las manos soberanas del Señor, dando lugar a que Él haga lo que quiera. ¿Cómo se logra todo esto? A través de la transformación mencionada en Romanos 12:2. También gobierna la vida cristiana acerca de la cual da instrucciones a este capítulo. El carácter transformador es un carácter sumiso en la cual hay sujeción a la autoridad. Para someternos a las autoridades necesitamos transformación, porque la transformación nos trae sumisión, y esto se logra solamente a través del crecimiento en vida. Después de la caída del hombre, Dios autorizó al hombre a actuar como su autoridad delegada. En el asunto de reinar sobre el hombre, Génesis 9:6, la Biblia dice: sométase a las autoridades delegadas. Es reconocer la autoridad de Dios. Al someternos a las autoridades delegadas, reconocemos la autoridad de Dios. Esto se da no solamente ante las autoridades, todas las autoridades, y respetar su gobierno sobre el hombre.
Lo dicho por Pablo aquí implica que él reconoció aún a los oficiales designados por César como gobernantes establecidos por Dios para ser autoridades delegadas de Dios. Dios establece las autoridades, todas las autoridades son establecidas de Dios. Aún aquellas autoridades que hoy podemos ver que están en contra de Dios, esas autoridades son establecidas por Dios. Todas las autoridades son establecidas por Dios sobre el hombre a fin de mantener la paz y seguridad en la sociedad humana, de modo que haya tiempo, que haya oportunidad para que él pueda predicar el evangelio y salvar a los pecadores, edificar a la iglesia para la extensión de su reino. Pongamos atención en eso que leímos. ¿Por qué Dios ha establecido las autoridades? Para tener al pueblo tranquilo y sometido, para que él pueda, para que se pueda predicar el evangelio y se pueda edificar a la iglesia, para que la iglesia sea la extensión de su reino. El reino del rey Nabucodonosor fue puesto por Dios. Vamos a leer Daniel en el capítulo 4, en el verso 1. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Me ha parecido bien declarar las señales y los prodigios que Dios el Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino eterno, su dominio de generación en generación. Dice el rey Nabucodonosor, hay personas que llegan a pensar que las autoridades como la del rey Nabucodonosor y otras autoridades que están en contra de Dios y que van en contra del plan de Dios, llegan a decir que no son autoridades puestas por Dios, porque llegan a pensar y dicen, ¿cómo Dios va a poner estas autoridades que están en contra de Dios? El rey Nabucodonosor, el rey babilónico, Dios lo había establecido como rey. Dice el rey Nabucodonosor, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y las imaginaciones que tuve en mi cama y las visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto promulgué el decreto para hacer venir delante de mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Luego vinieron magos, encantadores, caldeos, adivinos, y les conté el sueño, mas no me pudieron dar a conocer su interpretación. Pero finalmente entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien está espíritu, y en quien está un espíritu de los dioses santos, y le conté el sueño, diciendo, oh Belsasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está un espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te perturba. Aquí están las visiones de mi sueño que he visto. Ahora bien, dime su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, yo miraba hacia en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía el árbol mucho, se hacía fuerte, su altura llegaba hasta el cielo, se veía desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo, hacían morada en sus ramas las aves del cielo, y se alimentaban de él toda carne. Miraba en las visiones de mi cabeza, estando yo en mi cama. Había un vigilante, sí, un santo que descendía de los cielos. Clamaba fuertemente, hablaba así.
talar el árbol, cortar sus ramas, quitarle el follaje y despirzar su fruto. Huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas dejar el tocón con sus raíces en tierra, pero con atadura de hierro y de bronce alrededor de él, entre la tierra hierba del campo, y sea mojada con el rocío del cielo, y con las bestias de su porción entre la hierba de la tierra. Sea cambiada su mente de hombre, y le sea dada mente de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. Este asunto es por decreto de los vigilantes y por mandato de los santos, la decisión para que reconozcan los vivientes que el Altísimo es soberano del reino y da a los hombres, y se les da a quien él quiere. Pone sobre él al más humilde y de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dime la interpretación, porque todos los sabios de mi reino no han podido darme a conocer su interpretación, mas tú puedes, porque en ti está un espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito por un rato. Mientras sus pensamientos lo turbaban, el rey respondió y dijo: Belsasar, no te turbes, ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió, dijo: Señor mío, el sueño es para los que te aborrecen, su interpretación para tus enemigos. El árbol que viste que crecía mucho, hacía fuerte, cuya altura llegaba hasta el cielo y que se veía desde la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos los debajo, del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas hacían morada las aves del cielo. Tú mismo, oh rey, que has crecido mucho, te has hecho fuerte, pues has crecido, tu grandeza ha llegado hasta los cielos y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto al vigilante, sí, al santo, el rey vio que descendía del cielo y decía: talar el árbol y destruirlo, mas dejar el tocón con sus raíces en tierra, mas con atadura de hierro y de bronce alrededor de él, entre la tierra hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su porción hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. Este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres. Con las bestias del campo será tu morada. Se te darán hierba para comer como los bueyes, y con el rocío del cielo serán empapados, y pasarán sobre ti 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano del reino de los hombres, y se le da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar tierra, el tocón con las raíces del árbol, tu reino te quedará firme después que reconozcas que son los cielos los que gobiernan. Por tanto, rey, que mi consejo te sea aceptable. Pon fin a tus pecados, haciendo lo justo, y a tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Tal vez sea prolongado tu prosperidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. La Biblia nos dice que Dios es el que pone a los reyes. Dios es soberano del reino de los hombres. La locura del rey Nabucodonosor consiste en no reconocer que Dios es soberano. ¿Habrá alguien que pueda pensar que hay un gobierno que Dios no lo puso? Si alguien llega a decir que hay un gobierno que Dios no lo puso, se equivocó, porque Dios es soberano. Dios gobierna sobre todas las naciones. Aún este rey Nabucodonosor, Dios lo había puesto. Mucha gente se pregunta, ahorita que va a haber gobernantes aquí en México, muchos están diciendo: ¿para qué votamos? Si Dios es el que pone los reyes, el que pone y quita, ¿para qué votamos? No tienen la manera de contestarse esta pregunta. Si Dios es el que pone las autoridades, ¿para qué vamos a las votaciones?
Recordemos que Dios le dio al hombre libertad y que Dios no nos maneja como un robot. Dios permite que nosotros como ciudadanos vayamos a las votaciones y que nosotros en nuestra voluntad y en nuestra decisión decidamos quién queremos que nos gobierne. Hoy México puede entrar en estas votaciones y el pueblo de México va a decidir quién quiere que lo gobierne. El pueblo decidió tal persona, pero al final de cuentas esa persona fue establecida por la soberanía de Dios. Nunca nos olvidemos que Dios, aunque nosotros decidamos y decidamos quién nos gobierne, Dios es soberano. Es el que al final va a decir, así es. Todos los gobiernos que se han opuesto a Dios han terminado mal, han acabado mal. Sus gobiernos han acabado en locura. Los gobernantes que han robado a los países y que se han enriquecido a través de llegar a esos cargos van a pagar las consecuencias. Ser un gobernante no es ser cualquier cosa, va a rendir cuentas no solamente de él, sino de toda la nación. Los hombres o los políticos jamás se ponen a pensar que Dios gobierna desde los cielos. Es muy fácil andar peleando un cargo, pero si no tenemos la luz de Dios, podemos caer en condenación. El libro de Daniel aborda tres asuntos cruciales. Uno, el gobierno celestial de Dios. Dos, la preeminencia de Cristo. Tres, el destino que Dios determinó para su pueblo. En su administración, Dios administra el universo. Dios administra. ¿Quién es el hombre más poderoso con el país más poderoso? ¿Quién es? Usted ya dijo quién es, ya lo pensó. No hay. No hay un hombre ni un país poderoso. El poderoso es el Señor Jesucristo. Los gobiernos que se autoproclaman poderosos no son nada, no son nadie. Dios es el que administra el universo, incluyendo a todos los reyes, a todos los reinos sobre la tierra, a fin de cumplir su propósito, el cual consiste en que Cristo debe ser el preeminente en todas las cosas. Colosenses 1:18. Todos los gobiernos, empezando con Nimrod y acabando con el anticristo, que es el último gobierno en la cual va a ser destruido. Muchos gobernantes se han apartado de Dios pensando que ellos, porque tienen sus bombas nucleares y tienen sus armas, son poderosos. Hoy deben de saber que no son nadie y no son nada. Aquí el plan importante de Dios es que Dios quiere que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas. Colosenses 1:18. Para que Cristo sea preeminente, Dios tiene necesidad de un pueblo escogido. Fíjese bien, parece ser que Dios no tiene necesidades, pero aquí podemos ver que Dios tiene una necesidad. Dios, el creador del universo, el que nos creó a todos los seres humanos y a todo ser viviente, tiene una necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Dios tiene una necesidad de un pueblo escogido que coordine con él, que coopere con él bajo el gobierno de los cielos. Si nosotros no cooperamos con el reino de los cielos, con el reino de Dios, no cooperamos con los gobernantes que nos gobiernan. Todas las cosas cooperan para el bien de los elegidos de Dios, con el propósito de hacer que Cristo sea preeminente en todas las cosas. Dios le dio a Nabucodonosor 12 meses para arrepentirse. Sin embargo, Nabucodonosor carecía de la capacidad para conocer internamente a Dios y nada dentro de su ser fue afectado. Por tanto,
No se produjo un arrepentimiento, ni cambio alguno en su ser. Más bien, Nabucodonosor estaba lleno de orgullo. Daniel capítulo 4, en el verso 30. En el 4:30 dice, el rey respondió y dijo, ¿no es esta la Babilonia la grande que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? El rey Nabucodonosor estaba lleno de orgullo. Él creyó que todo lo que había logrado, él lo había logrado por su fuerza. ¿Hasta cuándo los seres humanos vamos a despertar? Tenemos que reconocer que todo lo que hacemos, lo hacemos bajo la soberanía de Dios. Ningún hombre, por mucho que haya ganado en lo económico, lo ha logrado por sí mismo, sino porque Dios se lo ha dado. Aquellos hombres que son inteligentes y llegan a tener cargos grandes y llegan a ser fuertes, jamás se consideren poderosos, porque el único poderoso es el Señor. El rey Nabucodonosor estaba lleno de orgullo. Daniel capítulo 5, en el verso 20 dice, mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se llenó de arrogancia al grado de conducirse con altivez, fue despuesto de su trono real y su gloria fue quitada. Fue echado de entre los hijos de los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias. Oiga, el corazón del rey Nabucodonosor fue cambiado y se le dio un corazón de bestia. Sí sabe lo que significa eso. Sí sabe lo que es tener un corazón de bestia. No estamos hablando del corazón que bombea la sangre. El corazón es un órgano que está en lo más profundo de nuestro ser y es parte de nuestro espíritu. De allí es donde sale el deseo de buscar a Dios, el deseo de amar a Dios. Por eso el Señor dijo que los que lo aman lo deben de amar con todo su corazón. El corazón que se le cambió al rey Nabucodonosor fue un corazón de bestia. No había manera de su arrepentimiento, no había forma para que reconociera a Dios como soberano. ¿Usted cree que las potencias reconocen a Dios como Dios soberano que reina sobre ellos? Hablemos de un Putin, hablemos del presidente de Estados Unidos, el presidente de China, todas esas potencias. ¿Reconocen a Dios como soberano? Si lo reconocieran, no andarían haciendo lo que andan haciendo. Se creen superhombres, pero yo les digo dónde estarán en 50 años o 100 años que pasen, dónde se van a encontrar. Este es un fracaso, un engaño del diablo que ha puesto sobre ellos. El rey Nabucodonosor se le cambió su corazón, fue quitado, fue echado entre los hijos de los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias. Con los asnos silvestres fue su morada. Hierba hicieron para comer como a bueyes y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Hasta que reconoció que Dios, el Altísimo, es soberano del reino de los hombres y que pone sobre él a quien quiere. Y tú, descendiente Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino contra el Señor de los cielos te has exaltado. Hiciste traer delante de él los vasos de su casa. Aquí ya estamos hablando del hijo del rey Nabucodonosor. Es decir, el hijo del rey de Nabucodonosor no aprendió la lección de lo que le pasó a su padre, el rey Nabucodonosor. Esto hubiera servido para que él hubiera visto lo que es rebelarse contra el Altísimo.
no aprendió la lección de su padre, el rey Nabucodonosor. Dice en Proverbios capítulo 16, en el verso 18. Proverbios capítulo 16, verso 18. Qué importante es que todos los que llegan a tener un cargo y son autoridades, ponerse a pensar que si están de diputados o están de senadores o son jueces o son presidentes, deben pensar que Dios los puso y que Dios les va a pedir cuentas de lo que están haciendo. ¿Han robado? ¿Tienen al pueblo gimiendo? Proverbios 16, 18. Dice, antes de la destrucción viene la soberbia y antes de la caída el espíritu altivo. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que repartir el botín con los soberbios. La gente piensa que no van a morir y que no va a llegar el momento cuando ellos tengan que dar cuentas a Dios de lo que están haciendo. Todos los políticos corruptos que han robado al país tendrán que dar cuentas a Dios. Nosotros no debemos de vengarnos. Nosotros estamos para predicarles el evangelio a todos estos que han caído en corrupción. Porque si hoy están aquí todavía, tienen que recibir a Cristo como Salvador para que Dios les perdone todo lo que han hecho. Es vergonzoso ser un hombre que tiene una responsabilidad y aparte caer en la corrupción. Bueno, dice la Escritura, Nabucodonosor era un hombre, Nabucodonosor no era un hombre sin una bestia. Por esta razón, su corazón fue cambiado para dejar de ser un corazón de un hombre y se le dio un corazón de bestia. Dios también le quitó el raciocinio propio de los hombres, la expresión. Es decir, Dios le quitó el raciocinio al rey Nabucodonosor. 7 tiempos podría referirse a 7 semanas o sea 49 días para que el rey Nabucodonosor se arrepintiera. Debido a que las bestias caminan con 4 patas, ellos miran para abajo, pero los seres humanos andamos en 2 pies y podemos levantar la mirada hacia el cielo. El raciocinio de Nabucodonosor le fue restaurado cuando miró hacia arriba, hacia los cielos. Debido a que él mismo cambió su raciocinio, también fue rescatado el rey Nabucodonosor. Dios le dio el poder. ¿Qué hizo Nabucodonosor con el poder que Dios le dio? ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor con el poder que Dios le dio? Mataba a quien quería. Este es el fin del gobierno del rey Nabucodonosor. Daniel, capítulo 5, en el verso 17 del libro de Daniel. Hablando allí del hijo de Nabucodonosor, es decir, Belsasar. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus dignatarios en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, bajo los efectos del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su antepasado, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran de ellos, y el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo de la casa de Dios
que estaba en Jerusalén. Bebieron de ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro y de madera. En aquel momento aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante de un candelero sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey veía la parte de la mano que escribía. Entonces se demudó el semblante del rey, sus pensamientos se turbaron y las coyunturas de sus caderas se le relajaron, sus rodillas comenzaron a chocar una con otra. El rey clamó a alta voz: quisieran venir encantadores, caldeos adivinos. Respondió el rey y dijo a los babilonios, a los sabios: cualquiera que lea esta escritura y me declare su interpretación será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro, regirá como el tercero en el reino. Entonces vinieron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar a conocer al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, se demudó aún más su semblante y sus dignatarios estaban perplejos. Es decir, el hijo del rey Nabucodonosor cometió el mismo error y peor, el de su padre. Llevar los vasos que el rey Nabucodonosor se había saqueado del templo cuando invadió Jerusalén. Esos vasos que estaban en el templo, que eran usados para las ofrendas de Dios, este hombre los utilizó para tomar vino con sus mujeres y para adorar a sus dioses. Dice en el capítulo 5, en el verso 16, pero yo he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y regirás como el tercero en el reino. Entonces Daniel respondió, dijo delante del rey: tus dones permanezcan contigo, o da tus recompensas a otro. No obstante, leeré la escritura al rey y le daré a conocer la interpretación. En cuanto a ti, oh rey, Dios el Altísimo dio a Nabucodonosor tu antepasado el reinado. Dios se los dio. Ojalá que todos aprendamos a reconocer que aún los gobernantes más corruptos y más sanguinarios que haya en la tierra, Dios los puso. Dios va a pedirles cuentas de lo que hicieron. Dios les dio un reino. ¿Qué han hecho con ello? ¿Han matado? ¿Han matado a los que deberían de gobernar? ¿Los han robado? ¿Los han maltratado? Dios les va a tomar en cuenta. Pobres gobernantes que no reconozcan a Dios. Y todos aquellos que andan luchando por un puesto, si no saben que el Santo de Israel los está mirando desde el cielo, piensan que ellos ser gobernantes es el sueño más grande, pero no saben que es la responsabilidad más grande que han de tener. Dar cuentas a Dios, no solamente de ellos, sino de toda la nación. Daniel le dice: en cuanto a ti, oh rey, Dios el Altísimo dio a Nabucodonosor tu antepasado el reinado, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que él le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Mataba a quien quería dejaba con vida, levantaba a quien quería y humillaba a quien quería. Este es el tipo de gobiernos que hoy nos encontramos. Los gobiernos, en vez de gobernar a las gentes, los matan, los violentan. Por eso a veces cuando el hombre no tiene la capacidad, llega a decir: no, estas autoridades Dios nos las puso. Porque ¿cómo Dios va a poner estas autoridades tan sanguinarias? Pues sí las puso. No hay autoridad, dice Romanos capítulo 13. No hay autoridad que Dios no haya puesto.
El que se somete a las autoridades, se somete a Dios que las puso. Si nosotros no nos sometemos a las autoridades, no nos sometemos a Dios. Pero para someternos a unas autoridades corruptas y descompuestas, necesitamos una mente transformada y un cambio interior en nuestra vida. El apóstol San Pablo se sometía a uno de los gobernantes que lo estaban juzgando y que lo estaban llevando a la cárcel. El apóstol San Pablo se sometió. Nuestro Señor Jesucristo se sometió a los gobiernos que lo llevaron a la cruz. Cuando aquel gobernante le dijo al Señor que lo iba a crucificar, el Señor le dijo: a ti, tú no puedes hacer nada si no te he dado de lo alto. Todas las autoridades son puestas por Dios y nosotros debemos someternos a ellas. Dice en el verso 19, por la grandeza de él le dio todos los pueblos, naciones y lenguas. Todos temblaban y temían delante de él. Mataba a quien quería dejaba con vida, levantaba a quien quería y humillaba a quien quería. También hay algo que quiero decirle. Yo he escuchado a mucha gente de aquí, de México y de otros lugares donde llaman al presidente con maldiciones. ¿Sabe lo que está haciendo? Es muy fácil abrir la boca y maldecir a las autoridades. Nosotros no estamos para maldecir, nosotros estamos para bendecir. Dijo el apóstol San Pablo: hagan oraciones por todos los reyes, por todos los gobernantes, para que vivan pacíficamente. Nosotros los hijos de Dios no podemos maldecir a los gobiernos y a los gobernantes, aunque sean de lo peor. Tenemos que bendecir y hablarles de Cristo. Dice en el verso 20 lo que le dice Daniel: mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se llenó de arrogancia, a tal grado de conducirse con altivez, fue dispuesto de su trono real y su gloria fue quitada. Fue echado entre los hijos de los hombres y su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos silvestres fue su morada. Hierba le hicieron comer como a bueyes, y su cuerpo fue mojado con todo rocío del cielo, hasta que reconoció que Dios, el Altísimo, es soberano. Los chinos, no se permite leer las escrituras en ese país. Está prohibido leer la Biblia. Ese presidente de China es un opositor como lo fue Nimrod. Pero Dios lo estableció. Y el día que Dios lo quiera, lo va a quitar. Se sienten muy salsas. No saben que no son nadie y no son nada. Dice en el verso 22, y tú, su descendiente, su hijo del rey Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor de los cielos te has exaltado, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tus dignatarios, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino de ellos y alabaste a dioses de plata y de oro y de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que no ven ni oyen ni saben, pero el Dios en cuya mano está tu aliento. Qué tremendo, ¿eh? El Dios en cuya mano está tu aliento. Dios es el que está gobernando el mundo y es el que dice cuándo cada ser humano se tendrá que ir de aquí, de esta tierra. Hay veces que los médicos dicen: ya nomás tienes tantos días de vida. No, el hombre no te va a decir cuándo, solamente el que te la dio, el Señor. Y a quien pertenece todos tus caminos no has honrado. Qué feo. Qué feo que los gobernantes y las personas no honren a Dios. Honrar a Dios es someterse a las autoridades. Cuando nosotros honramos a Dios, nos sometemos a la autoridad. A veces pensamos que no nos sometemos a las autoridades y que sí que adoramos a Dios. No nos engañemos. Entonces, de su presencia fue enviada aquella parte de la mano
que trazó esta escritura, y esta es la escritura que fue escrita: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Eres, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces dio órdenes Belsasar y vistieron a Daniel de púrpura. Le pusieron su cuello un collar de oro y proclamaron que él rigiera como el tercero en el reino. Aquella misma noche fue muerto Belsasar. Se acabó. Fue muerto Belsasar, el rey caldeo, y se terminó el reinado de Babilónico. Se acabó el reinado. Todos los reinados llegarán a su fin. Darío el Medo recibió el reino cuando tenía alrededor de 72 años. Todos los reinos llegarán a su fin. El término del gobierno babilónico fue su final, el gobierno humano. El destino de la gran imagen humana consiste en ser desmenuzada por una piedra no cortada por manos. Daniel 2, 34 y 35. En el capítulo 2, versos 34 y 35 de Daniel, nos dice la escritura lo que va a pasar con el gobierno humano. El gobierno humano que se estableció desde Génesis en el capítulo 9, 6 y inició con un Nimrod, el primer gobierno que se declaró en contra de Dios, llegará a su fin. Llegará a su fin. Se terminará. Dice que una piedra caerá y desmenuzará. Esta piedra es una piedra no cortada por manos. Esta piedra es Cristo. Mediante su crucifixión, Cristo fue cortado por Dios mismo al hacerlo morir en la cruz. Y en su resurrección, Él fue cortado para ser una piedra con tres aspectos: la piedra de fundamento, la piedra de angular para la edificación de la iglesia, la piedra de fundamento, la piedra de tropiezo para los judíos incrédulos, la piedra que descenderá para destruir la totalidad del gobierno humano. El gobierno humano llegará a su fin. Cuando Cristo venga en calidad de piedra que desmenuza, Él no vendrá solo, sino vendrá con sus vencedores, su novia, su aumento, quienes continuaron con su ejército. Durante la era de la iglesia, la era del misterio, Cristo edifica su iglesia para que sea su novia. Antes de descender a la tierra, Cristo celebra una boda en la que se casará con los vencedores. Apocalipsis 19, 7 al 9. Aquellos que han estado combatiendo contra el enemigo de Dios por años y que ya vencieron al maligno. Apocalipsis 12, 11. Recordemos aquí, Cristo va a venir con su novia que se preparó. Él va a ser el que va a bajar con su novia a la tierra. Después de su boda, Cristo, el marido, vendrá junto con su novia recién desposada a destruir al anticristo, quien junto con su propio ejército combatirá directamente contra Dios. Apocalipsis 17, 14 y Apocalipsis 19, 19. Cuando aparezca como aquel que es la piedra cortada por Dios, Cristo, con sus vencedores, herirá a los 10 reyes y al anticristo, desmenuzando hacia la gran imagen desde los pies a la cabeza. Este será el juicio universal de Cristo sobre la totalidad del gobierno humano. Es decir, el gobierno humano que estamos hablando llegará a su fin cuando Cristo venga, que abarca desde el anticristo, es decir, desde el tiempo de Nimrod, con la cual se pondrá fin a la era del gobierno humano del hombre en la tierra. Y se acabó.
Se acabará el gobierno humano. Se dará inicio a la era del dominio de Dios, tanto sobre toda la tierra durante el milenio, como en el cielo nuevo y la tierra nueva, por la eternidad. Esto significa la completa destrucción del gobierno humano desde Nimrod hasta el anticristo. Apocalipsis 11:14. El reino del mundo. Vamos a leer Apocalipsis 14. Apocalipsis 11:14. El reino del mundo, los reinos de este mundo dejarán de existir. Ya en el reino milenario no hay políticos, no hay política. Llegó a su fin. Apocalipsis capítulo 11, verso 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían, el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reina por los siglos de los siglos. Es decir, cuando Cristo venga, los reinos de este mundo pasarán a Cristo. Se acabó. Desde el milenio a la eternidad, Cristo reinará con los vencedores. El gobierno de este mundo llegó a su fin. Se acabó. Qué maravilloso. Por lo pronto nosotros necesitamos someternos a las autoridades. Si nosotros honramos a las autoridades, honramos a Dios que las puso. No le hace que esas autoridades nos estén pisoteando. Tenemos que honrarlas. Porque si las honramos, honramos a Dios. Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea una bendición, Señor, para todos. Gracias, Señor. Amén.